sí. Más me estuvo mirando Pablo, pero sí, sí, lo estoy Sí, entendiendo. sí. Ok. Eh, bueno, si no hay nada más, vi que el único cambio era la parte de agregar la aplicación de gastos. En eso no se preocupen, en la realidad que la aplicación de gastos es bastante simple, podríamos decirlo, y lo vamos a incluir en la parte contable, porque pues también va relacionado a la parte contable. Nada más que Bien. como que están separados ahí en una aplicación para llevar la trazabilidad de ellos. Em, ¿Qué más? Les compartí que eso sería nuestra fase uno que vamos a implementar. Em, Ya agendé las reuniones recurrentes en el calendario para martes y viernes, ¿correcto? Así es. Y les compartí también unos tutoriales de inicio que ustedes podrían revisar, bueno, que deberían haber revisado antes de esta llamada, que es todo en como resumen de toda la parte general que íbamos a revisar el día de hoy, pero más en detalle. Ixana, Eh, hay una cosita, creo que Ujú. dijiste, eh, A ver. A ver, déjame confirmo. Sí, miércoles y viernes, correcto. Miércoles a las 10, viernes a las 2. Bueno, ¿qué más? Los videos, no sé si lo pudieron revisar. Sí, se revisaron. Perfecto. Entonces hoy vamos a revisar la agenda que les compartí también, que era los ajustes generales de la base de datos. La vez pasada creo que no nos quedó tiempo de mostrar cómo hacer la copia de las bases de datos, entonces también vamos a aprender cómo hacer esas copias que nos van a permitir hacer pruebas en esas bases de datos de copia que son de prueba. Y vamos a ver configuración de nuestra empresa, manejo de los usuarios, cómo crearlos, cómo asignarles derechos de acceso. Vamos a ver los contactos y la plantilla de importación que estaríamos utilizando para contactos. Dale. Déjenme les comparto. Yo voy a crear una base de datos de prueba para mostrarles los puntos de la agenda de hoy. ¿Pueden ver en pantalla? sí, Sí. Bueno, esta es una base de datos de prueba. Yo al final de la reunión les muestro cómo crearla. Esta la acabo de generar yo ahorita. La diferencia o para lo que nos van a servir las bases de datos de prueba es precisamente para ir avanzando y probando todo lo que vayamos realizando o trabajando en nuestras reuniones. Entonces, por ejemplo, aprendemos cómo, no sé, cómo hacer la parte de ventas. Entonces, para que ustedes vayan y practiquen eh, ese flujo de cómo funciona y traer como comentarios de retroalimentación que podamos revisar en el proceso. y esa base de datos va a estar junto en nuestro usuario, sería. Vamos a tener, va a visualizar las dos. Sí, cuando ustedes la crean, por ejemplo, si creamos una, si la crean hoy,
esa base de datos hace una copia exacta de su base de datos de producción en el momento en el que ustedes la crean. Y en el perfil, cuando ustedes van a sus bases de datos, ahí les aparece la base de datos de producción y cuando generan la de prueba les pide ponerle un nombre. Entonces ahí les aparece también la de prueba y ustedes deciden a cuál se van a conectar. Si ven la diferencia es que la base de datos de prueba tiene este banner de color rojo y está neutralizada y no envía correos electrónicos. Es decir, si ustedes mandan cualquier correo desde acá no van a salir y no les van a llegar a ustedes tampoco. Ok, En cambio la entonces, base de datos... Ujú, sí, yo debería ir allá donde está la A, ujú. Eduardo Toledo, y ahí ir a mis bases de datos y crear una base nueva. Yo te voy a mostrar cómo Ah, bien, crearla, pero si es desde acá a tu perfil y luego ahí te van a aparecer o vas directamente a mis bases de datos. No bien. sé si quieres que te muestre ahora cómo crearla antes de avanzar. Sí, 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 sí. Ok. ¿Me puedes compartir tu pantalla? Ok, ve al icono de tu perfil y vas a ir a tus bases de datos. Y, a ver. Ok, tú tienes dos. Una debe ser la que habías, Una, la claro, que una es la que habíamos anulado, ya estaba y habíamos ujú. creado esta. eh, y esta entiendo que se debería eliminar en algún momento. Sí, esa se va a eliminar. La que es Bien. la anterior es esa que dice Enerlab 0, ¿cierto? Esta, la cero, es la que no va más. Y Ok, esta que tiene el icono, el logo, esa es la actual. ok. Entonces, a la que tiene, a la que vamos a utilizar, que es la base de producción, la primera, le vas a dar ahí en el engranaje ¿Sí? y le vas a dar duplicar y O ahí sea, le vas a para poner el Pablo, nombre. te pregunto, si Pablo está haciendo, Pablo no debería hacer lo mismo, ¿cierto? No, Él no. es Nada una más lo sola. puede, nada más lo puede hacer el dueño de la base de datos. En este caso, el que creó la base de datos, que en este caso eres tú. Bien, ok. Ok, y ahora acá, ¿le tengo que poner el mismo nombre o le pongo No, le prueba? puedes poner el nombre que tú quieras. Le puedes poner en Erlab copia, en Erlab prueba, lo que tú quieras. Bien. Y ahí, duplicar. Duplicar. Mm, El nombre debe ser. Puede ser que el nombre ya esté siendo usado. Trata de quitarle el guión o dejarlo sin guión. Sin espacio también, por favor. Entonces Ahí. ahora tienes EnerLab y EnerLab prueba. Si te logueas a EnerLab prueba, entonces ya vas a tener pues una base de datos de prueba que se acaba de generar y que es de hecho una copia exacta de tu base de datos de producción ahorita. Ahora sí, Pablo podría, si quiere, entrar a esa misma base de datos. Sí, nada más tú le tienes que pasar el URL de esa base de datos de EnerLab prueba. Ahí pude conectarme. Me aparece mi base de datos. Ah, ok, si te parece está bien. Sí, pues yo le di a él el permiso de administrador, no sé si era por eso. Ujú, ok. Entonces ahí nada más, si alguien no lo tiene, con el URL de la base de datos de prueba y con eso ellos se pueden loguear. Y también tengo que confirmar en el No, correo. no te preocupes por confirmarla. Yo la extendí
Normalmente las bases de datos de prueba se pueden extender por 3 meses. Entonces, si tú refrescas la página, toda la ventana, ¿Cómo hago con F5 nomás acá? O... Sí, con F5. Ahí. ahí ya desapareció el anuncio y va a estar activa hasta 6 de septiembre. Ok. Y bueno, esa ahí la pueden tener. Todo lo que hagamos acá después podemos exportar a la base de datos oficial. Depende. Por ejemplo, si ustedes crean productos, contactos, y ustedes me dicen, bueno, esos van a ser nuestros productos y nuestros contactos, los podemos exportar y los podemos importar en la base de datos de producción. Eh, pero lo ideal es utilizarlo meramente para prueba. Bien. Eh, Entonces, la forma de trabajo entiendo que va a ser probar en esta y cuando estemos seguros, ahí sí hacer en la... exacto, hacerlo en la base de Bien. datos de producción. Ok. O sea, en este hacemos un ejemplo, ya con ese ejemplo entendimos el proceso, practicaron ustedes de su parte, bueno, ya tenemos todo el modelo, ya lo establecemos en la base de datos de producción. Bien. Para los productos, por ejemplo, ustedes tienen la lista de productos, pueden probar a importarlo acá, ok, funcionó bien la importación, ok, lo importamos en producción. Perfecto. Bien, bueno, te voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles lo que vamos a revisar hoy. Entonces, el primer punto es, a esta vista nosotros la llamamos la vista principal. Ustedes ya se enterarán, acá están todas las aplicaciones que tenemos instaladas hasta ahora. Si necesitamos instalar más, yo no recomiendo instalar como todas las aplicaciones que ustedes vean o con las que les parezcan interesantes, porque eso puede agregar configuraciones a la base de datos que no queremos y que tal vez no vamos a trabajar. Entonces, en la base de datos de producción nada más instalamos cosas que ya sabemos que en realidad vamos a utilizar. Si hay que instalar más aplicaciones, acá en aplicaciones ahí podemos descargar nuevas en el caso de que lo necesitemos. Todo lo que tenga que ver con la parte de ajustes, hay ajustes generales de toda la base de datos y hay ajustes específicos de cada módulo de cada aplicación. También no es necesario que ustedes como que sepan dónde encontrar cada cosa. Eh, en Odoo tenemos una barra, nosotros la llamamos barra de búsqueda mágica, que por ejemplo si yo quiero ir a encontrar productos, no necesito hacer nada, solamente escribir en mi teclado productos y ahí me muestra todos los lugares donde yo puedo encontrar productos, que puede ser en ventas, en compras, en inventario, etcétera. Y yo le puedo decir, bueno, quiero ir a productos categorías o quiero ir solo a productos desde inventario, productos desde compra o productos desde contabilidad. Bien. Entonces ustedes pues fácilmente pueden encontrar lo que buscan sin necesidad de saber el lugar específico donde encontrarlo. En ajustes, cuando ustedes tienen ajustes generales y tienen ajustes de cada aplicación. En ajustes generales ahí podemos configurar los usuarios, que ya los vamos a ir a revisar cómo establecerlos. Tenemos los idiomas, si queremos agregar nuevos idiomas, acá lo podemos hacer para que luego cada quien utilice un idioma de su preferencia. Tenemos la información de la empresa, que acá sí vamos a actualizar información. Acá tenemos toda la información de nuestra empresa, el logo que ustedes ya lo cargaron. Acá el número de identificación fiscal, toda la información que ustedes puedan llenar, esto ya lo pueden ir llenando en la base de datos de producción, toda la información que tengan. Bien. Luego tenemos el diseño de los documentos. Si vamos acá a configurar diseño de documentos, ya es que por acá yo creo que ustedes ya lo estuvieron trabajando. Tenemos los colores y le podemos establecer nosotros el estilo del documento que va a utilizar. Esta va a ser como la plantilla general, pero por supuesto que para cada tipo de documento hay algo específico o el cuerpo, que sería esta parte de acá, va a cambiar de acuerdo al tipo de documento, pero sí va a utilizar el encabezado, el pie de página, o si le ponemos pues cualquier extra acá, un fondo o algo, pues se va a mostrar en todos nuestros documentos. Esto también ya lo pueden establecer en la base de datos de producción.
Luego tenemos configuración general que vamos a ir activando a medida que lo necesitemos, pero vamos a ir a revisar ahorita usuarios. Dos puntos que ustedes ya pueden ir revisando si ya lo hicieron muy bien: información de la empresa y diseño de documentos. Ahora vamos a ir a gestionar usuarios y acá, bueno, ustedes tienen los dos usuarios y ustedes para generar uno nuevo, ¿qué información necesitan? El nombre del usuario, el correo electrónico. ¿Cómo funciona el tema de los permisos o de qué es lo que puede ver cada usuario, qué es lo que puede hacer cada usuario? Bueno, para eso cada usuario lo podemos determinar como un miembro o usuario o como un administrador. El administrador, por supuesto, es el que ya tiene accesos más avanzados. Si es un miembro, pues le podemos establecer permisos o grupos de una menor categoría, por así decirlo. Después tenemos, si le decimos que es un miembro, entonces tenemos los módulos y tenemos a estos nosotros los llamamos grupos, que los grupos les dan derechos de acceso que tienen ese grupo. Por ejemplo, si decimos en ventas, podemos tomar la opción de dejarlo en blanco, que significa que esta persona no va a tener acceso al módulo de ventas, no le va a aparecer la aplicación de venta. Si le damos luego uno de estos grupos, va de mayor nivel, que es el de administrador, que es el que puede ver reportes, pues puede hacer prácticamente todo. Va el siguiente nivel, que es mostrar todos los documentos. Por ejemplo, si yo hago una orden de venta y si otra persona también hizo una orden de venta, pues ese usuario va a poder ver lo de él mismo y lo de los demás. Y luego el de solo documentos propios, que ahí nada más podría ver lo que él mismo trabaja en la base de datos. Así para cada uno de los módulos, dependiendo qué módulo sea, tenemos, por ejemplo, para contabilidad hay 5 niveles y así van de mayor a menor. Para los de, por ejemplo, proyectos, nada más hay 2 y así sucesivamente se van organizando. Sí, dependiendo del grupo que yo les dé, así van cambiando los permisos de acceso que puedan tener. También hay unos permisos de acceso para datos maestros o especiales, le podríamos llamar, si le queremos dar acceso a crear productos, si le queremos dar acceso a crear contactos, si le queremos dar acceso a la función de exportación. Que la función de exportación nos permite pues, poder exportar órdenes de venta y sacarlos en un Excel, exportar contactos, etcétera. Nosotros podríamos crear, por ejemplo, porque ahora tenemos en la base de datos de producción, tenemos 3 usuarios pagos. Después sí, podríamos crear, suponete que vamos a llegar a 6 usuarios o 5, crear el resto de los usuarios y después comprar y habilitarle el acceso o conviene habilitar el acceso y ahí cargar toda la información. ¿No los has comprado todavía? No, hasta ahora tenemos 3 usuarios. Okay. Sí, o sea, Creo para que llegaremos, que vamos a llegar a 5 o 6, porque sería... Mira, para que puedan estar activos en producción, o sea, para poder crearlos en la base de datos de producción, sí necesitas tener las licencias, pero si no los vas a utilizar ahorita, o sea, si tú del todo como que no quieres que ellos tengan los accesos, los puedes crear y los puedes archivar o nada más crearlos en la base de datos de pruebas para efecto de que durante la implementación ellos puedan hacer pruebas, pero no están en la base de datos de producción. Lo único que sí tú los tienes que crear y establecerles la contraseña acá en seleccionar el usuario, acción, cambiar contraseña y se la tienes que establecer manual porque como no envía correos electrónicos, no le van a llegar instrucciones para establecer su contraseña a cada usuario. Entonces tú solo tendrías que establecer. En esta base de datos de prueba, por ejemplo, que yo creo un usuario... No te cobran, no. Claro, entonces por ejemplo, el que está en ventas podría tranquilamente probar con ese usuario. Sí. Tener la o sea, porque todo es en prueba, Sí. todo es en prueba. Mientras no sea en la base de producción que lo crees, no va a causar ningún cobro. Bueno.
¿Dudas, preguntas, Yepo? Te consulto. Cada usuario, o sea, cuando yo creo un empleado en la aplicación de empleados, ¿tengo que crearle un usuario o no hace No, falta? no. No, buena pregunta. Cada usuarios son por los que ustedes pagan las licencias porque son los que tienen acceso a la base de datos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, estás tú y ahorita y está Eduardo. Entonces, suponte, no sé, tienes una secretaria y no necesitas que la secretaria tenga acceso a la base de datos de producción. Ella no va a ser un usuario, pero va a ser un empleado. Entonces, ¿dónde la vas a crear? Bueno, la vas a crear como un empleado de tu empresa. Ella no va a tener acceso a la base de datos. Sin embargo, puede ser este usuario, por ejemplo, Pablo. Si ves, tiene un empleado vinculado, porque cuando tú recién creas un usuario, te da la opción de crear el empleado y es el empleado que está pues con toda su información de empleado, pero pues está vinculado a un usuario. Y de hecho también ambos están vinculados a un contacto, que un contacto pues es cualquier persona relacionado a tu empresa. Entonces genera un contacto, ambos generan un contacto, pero tú decides si que sea usuario o que no sea usuario, si nada más sea un empleado. ¿Ok? No, estás en silencio. No digo que contactos pueden ser la gente interna de la empresa o también los clientes. Sí, todo Benodo genera un contacto siempre, porque el contacto es como el registro donde está la información de contacto tal cual de esa persona vinculada a tu empresa. Puede ser, si generas un usuario, automáticamente va a generar un contacto. Si generas un empleado, automáticamente va a ser un contacto. Lo ideal si es usuario, empleado y contacto es que crees el usuario utilices el botoncito de que aparece acá arriba cuando no lo has creado todavía de generar el empleado, eso te genera el empleado y al mismo tiempo van ambos vinculados al mismo contacto para que no se duplique el contacto. Y si nada más es contacto, pues lo creas directamente de contacto, que también lo vamos a ver en los puntos de agenda de hoy. Yo estoy acá, yo le di nuevo usuario y él me aparece miembro o administrador. Después aparece todo, pero no veo. Ya Sí me... ya cuando lo guardas, por ejemplo, suponte me voy a crear yo. Ajá. Lo voy a guardar. ¿Sí ves? Crear empleado. Ah, bien. Ahora, bueno, con los grupos vamos a les voy a ir a mostrar algo que nos va a ayudar y que es un poquito más técnico, que es en ajustes. Hay una opción que se llama modo desarrollador. El modo desarrollador nos permite a los administradores tener acceso a algunos menús que son un poco más técnicos de la base de datos o hacer ajustes más técnicos en la base de datos, por ejemplo, cuando queremos exportar información y tal vez no tenemos el nombre técnico o nos confunde con el nombre que nada más aparece ahí, queremos ver el nombre técnico. Entonces, el modo desarrollador, si no vemos algún menú o X o Y cosa, es porque tal vez no estamos en modo desarrollador. ¿Cómo lo activamos? Nos vamos a ir a ajustes, opciones generales, todo hasta abajo y vamos a activar el modo desarrollador. Yo ahorita lo tengo activo, entonces lo voy a desactivar. Acá, activar modo desarrollador. La primera opción. Yo tengo una extensión. Les voy a presentar por ahí toda mi ventana para que lo puedan ver. Ok, yo tengo esta extensión de este monito y es una extensión para Google Chrome. Ustedes la pueden descargar y si yo nada más le pico, ahí la activa y lo desactiva para no tener que ir a ajustes. También hay comandos dependiendo del sistema operativo que ustedes utilicen para activarla o desactivarla. Y también en el URL, cuando ustedes la tienen activa, aparece debug igual a 1. Y cuando ustedes si la quieren desactivar, nada más le dan debug igual a 0. Y ahí se activa y se desactiva.
O sea, la extensión es el modo administrador, o sea, el modo desarrollador, perdón. Sí, la extensión es para activarlo o para desactivarlo. O sea, pero también lo puedo activar con la herramienta desarrollador y no hace falta la extensión de Google Chrome, ¿no? Sí, sí. Bueno, Perfecto. nada más que hay que ir como que a ajustes o ponérselo en el URL. Dale. La herramienta de desarrollador que nos activa, para darles un ejemplo, por ejemplo, si vamos a una venta, ven que está el signo de interrogación ahí y nos da como un de qué se trata, y si activamos el modo desarrollador, yo ahorita no lo tengo activado y ya lo activé, me da el nombre técnico del campo. Y entonces ya yo puedo como saber que el nombre técnico es ese que está ahí, y así sucesivamente para hacer exportaciones. A veces es útil tener el nombre técnico de cada campo o saber pues en dónde está o a qué se está refiriendo. Pero ahí ya un poquito más de estructura de la base de datos, tal vez un tema más complejo. ¿Dudas o preguntas para cómo gestionamos usuarios? ¿No? Por ahora no. Y te consulto, ya que Ujú. estamos. O sea, ¿podríamos empezar a crear empleados eh, o todavía no? Para asignar Sí, los roles, digamos. sí, los empleados los pueden crear. Perfecto. Eso no son usuarios, o sea, empleados es, ustedes van a la aplicación de empleados y hay ahí, por ejemplo, información del empleado, información de trabajo, o sea, toda esta es información de recursos humanos, por así decirlo. Dale. Ok, siguiente punto, si no hay dudas, vamos a ir a contactos. Contactos, como ya les mencionaba, puede ser cualquier persona que esté relacionada a su empresa. Esto puede ser alguien interno, como este contacto que fue generado a partir de un usuario, y puede ser un proveedor, puede ser un cliente. Ahorita les explico la diferencia entre ambos. Tenemos dos tipos de contactos. Tenemos personas y tenemos compañías. La diferencia es, por ejemplo, yo acá se generó, de hecho, a partir de mi usuario, mi contacto, y yo puedo decir, voy a crear uno nuevo, y voy a decir que es una compañía, y voy a decir que la compañía es Odoo, y yo puedo vincular a esta compañía, puedo vincular mi contacto, perdón. Entonces puedo decir, esta persona está vinculada a Odoo, que es cuando nosotros tenemos personas de contacto que están vinculadas a una empresa. O sea, que a través de esa persona tenemos X o Y comunicación con esa empresa. Entonces acá tenemos toda la información pues de la persona, pero sabemos que está vinculada. Ahora aparece Odoo, Itzana. Y ahora, ¿qué relación o cómo nos ayuda a organizar o a mantener la relación entre personas y empresas? Entonces, si a nivel de Odoo, supongamos que yo también tengo otra persona, y esta persona va a ser, ok, acá no vamos a quedar con Brandon, vamos a decir que esta otra persona que se llama Brandon, y es otra persona que también está vinculada a Odoo. Entonces, a nivel Odoo, si Odoo hizo 10 órdenes de compra o 10 órdenes de venta, entonces vamos a tener a nivel de Odoo, vamos a tener 10, pero a nivel de cada contacto vamos a ver 5 de Brandon, por ejemplo, y 5 de Itzana. Entonces, a nivel de cada contacto del individuo, podemos ver que 5 y 5 en cada uno. A nivel Odoo vamos a ver 10, que 5 las hizo pues uno y 5 las hizo el otro. Entonces, nos ayuda a englobar lo de las personas que estén y lo que haya hecho la empresa misma. Hay información, como por ejemplo la información fiscal de esa empresa. Cuando está vinculado un individuo a esa empresa, automáticamente el individuo utiliza la información fiscal de la empresa, porque tú estás como relacionado a esa empresa, entonces tú no haces transacciones por ti mismo, sino que todo a través de la empresa. Y cuando yo creo el contacto de la empresa acá en este caso, por ejemplo, un cliente,
Ahí tengo que cargar todos los datos relacionados, por ejemplo, para hacerle la factura después, como quit o nombre, dirección, todo eso, se carga ahí. Sí, sí, se carga acá. Ya vamos a revisar eso. Acá está toda la información básica de la persona. Y tenemos el correo, tenemos el teléfono. Por ejemplo, este está relacionado a ODU. Si ODU tiene, acá tiene el tipo de identificación fiscal, tiene el número de identificación fiscal y el tipo de responsabilidad AFIP, en este caso, que son pues campos específicos de Argentina, Sí. en este caso. Estos En este caso datos, es quit. estos datos de forma, ok, en este caso es quit, perfecto. Estos datos de forma automática los va a utilizar Itzana. O sea, yo no le puedo establecer información a Itzana. Este dato está congelado porque va a utilizar ni responsabilidad AFIP, porque va a utilizar automáticamente el de la empresa a la que está relacionado. Pero si yo creo un individuo, otro individuo que no está relacionado a una empresa, sí, pues yo le puedo establecer toda su información, al igual que si establezco una empresa nueva, también le puedo establecer toda su información. La información que está acá es básica, el único campo como que tal vez puede ser nuevo para ustedes es el de etiquetas, que las etiquetas, por ejemplo, le podemos decir a Odoo, que es, no sé, le podemos poner una etiqueta que es crear una etiqueta nueva y decir VIP y le ponemos la etiqueta. Estas etiquetas se pueden crear de forma rápida desde acá o se pueden crear desde configuración, etiquetas de contacto y ahí está la categoría y le podemos dar la etiqueta, perdón, y le podemos dar un color. Y así Por podemos ejemplo, crear muchos. una etiqueta podría ser proveedor, por ejemplo. Entonces, si queremos buscar Ajá, proveedores rápidos, y sí, sí, o sea, las etiquetas nos ayudan a filtrar y encontrar información rápidamente o seleccionar solo los que cumplan con esa etiqueta en un lugar o los que relacionada a toda la parte de cada aplicación. Entonces, por ejemplo, hay información que va relacionada a la parte de ventas. Por ejemplo, le podemos asignar a este contacto una condición de pago. Y nos vamos a ir al contacto de Odoo para no estar en un individuo que esté relacionado. Le podemos asignar un comercial, que el comercial de esta empresa es X o Y usuario, le podemos asignar una condición de pago, un método de pago, una lista de precios específica, o sea, hay cosas específicas de cada módulo que ya lo podemos ir moldeando de acuerdo a lo que ustedes vayan utilizando. Por ejemplo, si es la parte de compra, también le podemos establecer información específica de compras. ¿Qué es lo que Odoo utiliza para saber si es un proveedor o si es un cliente? Odoo, cuando nosotros creamos un contacto de forma manual, acá, como yo creé esta empresa, por ejemplo, no le establece categoría ni de cliente ni de proveedor. O sea, nada más es un contacto. ¿Por qué? Porque lo creamos de forma manual en contactos. Pero Odoo a este contacto, si yo hago una factura de compra o una factura de venta, de forma automática le va a ir dando valores a un campo que no lo podemos ver, pero que sí está en el backend de la base de datos, que se llama rango de cliente y rango de proveedor. Entonces, a partir de que tengamos facturas, esos rangos van a ir subiendo. De forma manual, ¿cómo podríamos nosotros crear un contacto para que sea identificado con ese rango de proveedor o como un proveedor? Tenemos nosotros en compras, bajo pedidos, tenemos proveedores. Y desde ahí, si lo creamos desde acá manualmente, si yo quiero crear un proveedor y que lo identifique con ese rango, yo lo puedo crear desde acá y automáticamente me lo se lo va a agregar del sistema. Si yo quiero crear a alguien como cliente, igual en ventas, pedidos, clientes, automáticamente lo va a crear con ese rango. Y si ven acá, los está filtrando a todos los que tienen facturas de clientes e igual en compras a todos los que tienen facturas de proveedores. ¿Por qué? Porque Odoo no se limita a decir este es solo mi cliente o solo mi proveedor, sino que puede ser que alguien tenga rango de cliente y rango de proveedor a la vez. Bien. En la importación, cuando nosotros si vamos a importar todos nuestros contactos, cuando sea proveedor o
o cliente, en el rango de proveedor y rango de cliente le vamos a colocar valores de 0 y 1. Yo les voy a mostrar en la plantilla, pero para la creación manual lo que utilizamos es crearlos desde acá, como les acabo de mostrar. ¿Duda, pregunta? Hasta ahora bien. Ok. Creo que de la información de los contactos, esa es toda la información general o lo que puede ser nuevo para ustedes. A nivel de cada contacto, siempre o en todos los modelos, ustedes van a estar viendo, estos de la parte superior se llaman botones inteligentes, todos estos. Pueden aparecer 1, 2, 3, dependiendo los modelos que puedan estar relacionados a este lugar donde estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en un contacto, entonces podemos ver oportunidades que tiene ese contacto, podemos ver compras que nos ha hecho ese contacto, ventas, o cuánto le hemos facturado, nos ha facturado. Entonces nos lleva a, si yo voy a ventas y tuviéramos 5 órdenes de venta, pues ahí nos muestra toda esa lista de esas 5 órdenes. Y así también, por ejemplo, en ese caso, esas órdenes de venta sería, por ejemplo, si es un vendedor nuestro, veríamos las órdenes de venta o puede ser un cliente. Esto puede ser de un cliente. El vendedor lo vas a ver acá en el comercial de esa orden. Ah, bien. Pero esto van a ser las órdenes de venta que haya hecho esta persona. Las órdenes de venta son pedidos hacia nosotros, sería así, para entender la lógica. Pedidos de los clientes hacia ustedes, correcto. Bien. Entonces, Y orden de compra, pedido nuestro al proveedor. Hacia los proveedores, exacto. Entonces, estos, bueno, nos permiten conectar con esos, con esas cosas que pueden estar relacionadas a este contacto. O, por ejemplo, si tenemos una orden de venta y esa orden de venta generó una entrega de producto, entonces nos va a generar un botón inteligente y nos puede llevar a ver cuál es esa entrega, porque pues está todo enlazado entre sí. También tenemos este botón de acción, que este botón de acción nos permite eliminar, nos permite duplicar, nos permite archivar. Pues eliminar es eliminar el registro completo. Hay algunos registros que no nos permite eliminar porque pues son cosas que deben quedar registradas en la base de datos y que no se puede eliminar. Hay otros que sí nos permite eliminar. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar este contacto y no tengo ninguna factura, ninguna orden, nada, yo perfectamente lo puedo eliminar. Archivar es que quede guardado, pero que no se elimine lo que sea que haya pasado con este contacto. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, con usuarios, con pues otros registros, y duplicar, pues que yo quiera copiar exactamente este mismo contacto y nada más se le va a poner acá de que copia. Solicitar firma, ¿qué es? Solicitar firma está vinculado a la aplicación de documentos y de firmas, porque ustedes tienen instalada acá la aplicación de firmas. Entonces tú le puedes solicitar firma para un documento específico. Y esto, por ejemplo, si vamos a por ejemplo, y solicitar firma, entonces eliges una plantilla, ahorita no tienes ninguna, y si eliges una plantilla, entonces le estás solicitando la firma de esa plantilla, una vez que la tienes creada, a esta persona. Es un vínculo que tiene con la aplicación de ¿Eso tiene rango de firma digital o es algo interno nomás? No, es con firma digital. O sea, tiene un seguimiento de firma digital, ¿sería? Sí, firma digital. Es con, sí, tal cual, con una firma electrónica, sí, con esta aplicación. Te consulto. Yo no puedo ver todavía los contactos que estuviste creando. ¿Eudú tiene cada tanto refresca la página o cómo funcionaría? No, es que todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en la base de prueba que yo generé, no lo estoy haciendo en la de ustedes. Ah, perfecto. Bien. Duda, pregunta con los contactos. No, ahí hablábamos de orden de compra, de venta y de pago. También de pago se puede. Los pagos en realidad están vinculados a una factura, pero también sí que nosotros quisiéramos encontrar como los pagos específicos de un cliente, sí los podemos encontrar, pero no aparecen acá como un botón inteligente.
sino que podríamos ir a la aplicación de contabilidad, por ejemplo, y si son ir a pagos, si son de cliente o si no, ver en general, quitar el filtro de los de cliente y ver todos los pagos y agrupar o buscar para un contacto específico cuántos pagos tiene. Un último punto en los contactos antes de pasar al tema de la plantilla de importación es el charter. El charter es este cuadro que está acá, a la derecha, este que aparece acá. El charter va a ser nuestro mejor amigo de la comunicación y de la trazabilidad. Entonces el charter nos permite que, por ejemplo, si nosotros utilizamos enviar un mensaje, nos va a permitir comunicación externa, es decir, comunicación con todos los contactos que no sean usuarios internos de nuestra base de datos. Por ejemplo, si yo tengo en una orden de venta, supongan que tengo una orden de venta para Brandon, y yo envío un mensaje, pues ese mensaje automáticamente va para Brandon. ¿Ok? En este caso me está diciendo que no tiene correo establecido, pero ok. Pero va para Brandon de forma automática. ¿Por qué? Porque es comunicación externa. También le va a llegar a todos los que sean seguidores. Los seguidores los podemos agregar acá. De forma automática, cuando yo agrego un cliente en una orden, o si es, no sé, una orden de compra, siempre el que agregamos acá como cliente o como proveedor, o el que sea que esté en ese registro, en ese documento, va a ser agregado como seguidor de forma automática, pero podemos agregar más y a todos los seguidores externos les va a llegar esa comunicación de ese mensaje. Ixana, y ese mensaje que se envía, nosotros lo podemos parametrizar para que sea por correo electrónico. Esto va por correo electrónico. ¿O por WhatsApp también? ¿O es sí o sí correo electrónico? Esta opción del mensaje es sí o sí por correo electrónico, pero si tú instalas y configuras WhatsApp, vas a tener otro botón acá a la derecha donde te permite por WhatsApp. El tema de WhatsApp es que, bueno, tienes que tener una cuenta, tienes que hacer una cuenta de Meta, tienes que configurar todo eso y una vez que lo tengas configurado también hay que configurar las plantillas que vas a utilizar y ya después ya está en cada lugar. Y otra pregunta respecto del mensaje, ¿esos correos salen desde el correo de, por ejemplo, eduardotoledo@udu.com o puede salir desde nuestro correo institucional? Ese correo sale, Odoo genera para cada registro. Por ejemplo, este es una orden de venta, ¿cierto? Entonces, Odoo genera nosotros lo llamamos un catchall, donde con ese catchall Odoo mantiene la cadena de los correos que se generen acá en este registro. Entonces, por ejemplo, para que cuando el cliente responda, pues que venga exactamente a este lugar. Al final, por ejemplo, si yo envío, la firma de ese usuario es agregada al final del mensaje. Pero no, o sea, no llegan como que fue desde tu correo, sino que llega con ese catchall y firma el usuario que esté enviando ese correo. Pero pueden salir desde un solo correo si ustedes así lo quieren también. Pero entonces, o sea, el cliente, por ejemplo, va a ver el correo enerlab@udu.com. Si tú lo quieres establecer así, sí. Actualmente como se ve, déjame te muestro. Porque Arturo nos decía también que otra opción aparte de eso era copiar por ejemplo, generar el presupuesto, copiar el link y mandarle el link al cliente por WhatsApp, por ejemplo. Entonces el cliente entra al link ese y que yo, por ejemplo, toda la comunicación que tuve con Arturo lo hacía a través de ese link. Entonces yo le mandaba mensajes por ese mismo link. Sí, justo. O sea, a ese es el catch al que me refiero que genera cada registro. Es ese enlace. Sí. ¿Podríamos hacer una prueba de eso para sacarnos bien la duda? En esta base de datos ni en la de esta no se puede, pero si ustedes lo quieren probar, lo pueden probar en la base de datos de producción en uno de sus contactos. Entonces, por ejemplo, lo puedes probar con el de Pablo y acá utilizas el chatter y
haces comunicación y ves cómo llegan los correos que tú le envías y viceversa lo puedes hacer con el tuyo y van a llegar acá, pero en la base de datos de producción, por supuesto. Okay. Pero ¿y ese link que tenemos que copiar, por ejemplo, para mandar por WhatsApp, cuál es? Directamente el link de arriba de la... Pero va a ser el link para que te contesten acá en este lugar o en una orden en específico. Porque si es en una orden en específico, se puede sacar el enlace de la orden. Claro, a ver, yo te voy a mostrar lo que, como era, a ver, lo que me había pasado, Arturo. Y seguimos nomás, Itzama, por no sé qué le pasa a mi WhatsApp, pues no carga, así que seguimos nomás. Y cuando carga te paso el... No te preocupes, luego lo podemos revisar. Pero toda la comunicación a través de enviar mensaje va a ser externa, es decir, con tu cliente, con tu proveedor, con cualquier que no sea usuario. Toda la comunicación que demos acá en registrar una nota va a ser interna, es decir, si yo registro una nota, nada más acá la voy a ver yo, o yo puedo etiquetar a Pablo, por ejemplo, y le puedo pedir como cualquier cosa y esto también automáticamente, como lo estoy etiquetando, se etiqueta utilizando @ y seleccionando el usuario, le va a llegar como un correo electrónico y le va a llegar el enlace de que yo lo mencioné en un comentario acá en su contacto de la base de datos, por ejemplo. Y luego tenemos para hacer actividades, que hay diferentes tipos de actividades. Las actividades nos ayudan para dar seguimiento con lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos actividades pendientes de subir un documento o podemos crear nuevas actividades, decir cuándo es la fecha de vencimiento de esa actividad y asignarle esa actividad a alguien. Entonces se ve en el charter así, que tienes que subir un documento para Eduardo y que te vence en 5 días. Cuando tú la marcas como hecho, nada más le das acá a marcar como hecho, puedes agregar un resumen, una nota, hecho, y ahí pues está cuando tú lo hiciste y que ya la marcaste como terminada. ¿Duda, pregunta? Te consulto. Para todos los empleados de la empresa, ¿nos conviene añadir a los contactos AINERLab o no hace falta? O sea, la no, empresa. porque cuando los crees como empleados, de forma automática te va a generar el contacto. No necesitas agregar como contacto. Y no te conviene vincularlos a la empresa porque pues vas a utilizar la información fiscal de la empresa. Dale. Sí, este es el enlace de la orden, tal cual, que el que me mandaste, Eduardo. Yo les voy a enseñar cómo generarlo ese enlace. Bueno, equipo, vamos a revisar en estos últimos minutos la plantilla de importación de los contactos. ¿Cuántos contactos tienen ustedes que les gustaría cargar? ¿Cómo? ¿Cuántos contactos tienen ustedes que les gustaría cargar? Y actualmente tenemos más de 600 clientes. 600 clientes, ok. Bueno, yo les voy a mostrar. No todos son, ahí es importante, no todos son clientes ya efectivos, sino que nosotros lo que hacemos es, tenemos una carpeta en Google Drive donde para los potenciales clientes creamos una carpeta con un número, un nombre, y se genera el presupuesto, y bueno, pero hay de contactos de esos que todavía no han comprado un sistema solar. Claro, son nada más oportunidades, pero que no las han ganado.
Claro, pero siempre, o sea, siempre se vuelve a contactar, o sea, no, no es que perdemos el contacto, se vuelve a reconectar. Les dan seguimiento. Nos interesaría cargar todo eso. Ok, eso va a ser como oportunidades, tal cual. A ver, nada más reviso acá. O sea, mejor dicho, su CRM ustedes ahorita lo tienen en carpeta, podríamos decir. Sí, Claro. Sí, sí. sí, eso se va a cargar en el CRM. Bien, voy a agregar una nueva carpeta que se va a llamar plantillas. Y ahí van a encontrar el documento que he preparado para contactos. También nos conviene subir los proveedores ahora. Ahí, sí, ahí van a estar todos. Ya les voy a mostrar cómo se va a ver. Un segundo. Y ya les muestro. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, se Sí, puede. podemos ver. Ok, entonces para los contactos, cada campo que nosotros encontramos en Odoo va a ser una columna acá en el Excel. Cada nuevo contacto va a ser una fila. Entonces tenemos los básicos, o sea, esta es una plantilla con todos los básicos. A este external ID no le pongan atención, ese se utiliza para cuando queremos actualizar información dentro de los mismos contactos y que no queremos que el sistema nos duplique esos contactos ya existentes. O sea, por ejemplo, yo cargué todos mis proveedores y les quiero actualizar el número de teléfono. Entonces los puedo bajar con ese ID externo, el sistema va a identificar que ya existe y que nada más voy a actualizar información dentro de ese registro. Dentro de la plantilla sí van a encontrar que está separado persona y empresa porque las personas pueden estar vinculadas a una empresa. Entonces, para que poder vincularla necesitamos que las empresas existan antes que las personas. Entonces, por eso están en una pestaña separada, porque idealmente deberíamos importar todas las empresas y luego todas las personas vinculadas a esas empresas. O si no están vinculadas, pues también. ¿Qué información tenemos? Bueno, tenemos el nombre, el vendedor, si se lo queremos asignar para la parte de ventas, el tipo de contacto. Acá siempre va a ser contacto, tal cual. El tipo de, no, perdón, acá el tipo de contacto, acá todos estos van a ser empresas, perdón. El tipo de dirección sí va a ser de contacto. Calle 1, calle 2, tenemos ciudad.
Hay algunos campos, como a este tampoco no, por ahora no le pongan atención. Yo les voy a explicar para qué se usa. El campo de ciudad, si ustedes se van a la base de datos, es un campo libre, es decir, es un campo de texto que no es un campo de selección donde te nos da una lista dentro de la cual podemos seleccionar. Entonces, con ese no hay ningún problema por cómo escriban ustedes el nombre de la ciudad. Sin embargo, a este no le pongan atención. Sin embargo, el del estado va un poquito diferente, porque si ustedes se van a ver el campo de estado en cualquier contacto, el campo de estado o provincia, si seleccionamos país, tenemos una selección de países, ¿cierto? Entonces podemos seleccionar, ok, Argentina, y nos aparecen todos los estados de Argentina acá, que es una selección de estados y países ya existentes en la base de datos. Por ello, al momento de importarlos, sus nombres deben estar escritos tal cual como existen en la base de datos. ¿Cómo sabemos cómo existen en la base de datos? Nuestro caso serían misiones. Bueno, ahí ya ustedes, por ejemplo, seleccionan el estado, la provincia, y debe estar escrito así tal cual. ¿Cómo vemos si queremos sacar todas esas provincias y todos esos estados para asegurarnos que en la plantilla que llenemos no nos confundamos? Entonces nos podemos ir, si todos van a ser de Argentina, pues sin problema. Si no, si vamos a tener de diferentes países, ahí sí ponemos países y nos aseguramos que estén escritos los nombres de los países como están en esta lista. Si tenemos provincias, nada más de Argentina, podemos irnos a configuración provincias en contactos y agrupar acá en la barra de búsqueda por país. Sacar todos los de Argentina, que de hecho en la plantilla yo ya lo hice. Acá están todos los de Argentina. Eso nos va a dar, yo los puedo seleccionar los de Argentina y exportarlos. Entonces me va a dar todos los estados que son estos que están acá de Argentina. Entonces estos nombres ustedes los tienen que utilizar tal cual como están acá, para que el sistema no se confunda. El sistema determina entre minúsculas o mayúsculas, entonces, o un punto o un espacio que pueda tener. Entonces, asegurarse de que estén escritos exactamente como están acá. Lo mismo para todos los campos seleccionables que tenemos dentro de los contactos. Otro de ellos es el tipo de responsabilidad AFIP. En el caso de ustedes, vamos a ver cómo aparece. Si vamos a un contacto. Iba responsable estricto, iba centro. En el caso de ustedes, sí, en el caso de ustedes aparece, de hecho, diferente que en esta plantilla, ya la voy a actualizar. Aparece de esta forma. A No, esto pero no que... es lo mismo. Sí, es lo mismo, lo único que... Es lo mismo, lo único que... ¿Por qué dice que no es lo mismo? Es lo mismo, lo único que nada más acá está abreviado. Claro, pero el quit es como el número de documento de la empresa. Pero por ejemplo, perdón, este es el tipo de ID. Claro. Yo por ejemplo tengo mi quit y soy responsable monotributo. Acá es donde lo tengo que cambiar, porque acá si ves está escrito completo, porque a veces cambia para cada base de datos y para la de ustedes está así, entonces tienen que utilizar esta. A estas que no dicen Argentina, a estas tres que están acá, no necesariamente la tienen que usar, pero se crean de forma automática en el caso de que ustedes tengan personas que no sean de Argentina. Este es el número de identificación, este es, pasaporte o identificación foránea. Ahora, responsabilidad de AFIP, vamos a confirmar que sí esté bien. Si hay... Ok, sí está bien. Pero todos los campos seleccionables deben estar escritos tal cual como están en la base de datos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con Odoo. Vamos a decir que es una empresa, que la dirección es de contacto. Acá va toda la información de la dirección, código postal, el país, el tipo de identificación, el número, el tipo de responsabilidad AFIP, posición de trabajo, ese es un campo libre, teléfono, celular, correo, sitio web, título también es campo libre, las etiquetas.
Con las etiquetas tenemos que ese campo puede ser varias etiquetas, le podemos agregar a un contacto. O sea, dando el ejemplo que tú tenías de cliente y VIP, si tuviéramos esas dos etiquetas y se las queremos agregar a este contacto, entonces le escribimos el nombre exactamente a como está en la base de datos creada esa etiqueta, la separamos nada más de una coma y luego le ponemos VIP si queremos agregarle 2. Al final no le ponemos espacio, no le ponemos coma, no le ponemos punto, no le ponemos nada. Solamente separadas de una coma, porque pueden ser múltiples. ¿Ok? Ahora, vamos a ir, eso serían las etiquetas. Rango de cliente y rango de proveedor. Los rangos de cliente y rangos de proveedor en verdadero y falso son 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si este es un cliente, le vamos a dar valor 1 y no es un proveedor, entonces le vamos a dar valor 0. O si es un proveedor, valor 1 y no es cliente, valor 0. O puede ser 1 y 1 si es proveedor y cliente a la vez. ¿Ok? Y va a ser prácticamente, bueno, esta es moneda en el caso de que se utilice múltiples monedas o que le queramos asignar una moneda. Va a ser lo mismo para la pestaña de personas o individuos. Lo único que la pestaña de personas tiene una columna de más que viene a ser la compañía relacionada. Entonces, por ejemplo, si yo digo esta persona, y acá me voy a crear yo, Chana, es una persona y la compañía relacionada Odoo. El nombre de la empresa, si ven, está creado o debe estar escrito de la misma forma en la que yo lo reflejé en mi primera pestaña, porque si yo lo escribo con minúscula me va a decir no, esa empresa no existe y no sé a qué empresa relacionar. Luego los demás campos van a ser iguales a lo que ya les mencioné. Nada más que recuerden que cuando está relacionado a una empresa, la persona relacionada a una empresa, estos 3 campos no los necesitan llenar porque van a utilizar los de la empresa. Si no está relacionada, sí pueden tener su propia información fiscal. Tengo una pregunta respecto de lo que mencionaste de la moneda. La moneda. Sí, si bien, bueno, acá nosotros tenemos el peso argentino, todas las facturas se hacen en peso argentino. Okay. También se puede facturar en dólares, pero los pagos se hacen en peso. Nosotros podemos hacer una factura que figure en dólares, pero tiene que decir el tipo de cambio oficial y el cliente o nos puede pagar en dólares o nos puede pagar en pesos. Eso, sí. Eso sé que falta para que veamos la parte de contabilidad, pero por ahí te dejo el comentario para que tengas en cuenta después cómo ver esa parte de la implementación. Sí, sí, es en torno de multimoneda, pero sí lo vamos a ver cuando veamos la parte de contabilidad. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una pregunta con respecto a la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos varios proveedores que tienen el mismo número quizás tengan el mismo número de ID para el producto que venden. ¿No hay problema si son distintas empresas o hay que cambiar el número de ID para que no sea igual en el producto? ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos 2 proveedores que pueden tener el mismo producto, con el mismo nombre y ese tipo de cosas. No hay problema que carguemos el mismo producto, digamos, o sea, nos aparece que son empresas distintas con los precios distintos y ese tipo de cosas. Un producto puede tener dos o más de uno o los proveedores que ustedes quieran. No hay problema. Cada uno le puede dar el mismo nombre o le puede dar diferentes nombres y sabemos que es el mismo producto, pero que se lo podemos comprar a diferentes proveedores. Perfecto. Acá el campo de empresa es por si cuando hay entorno, eso no lo van a utilizar ustedes, es cuando hay entorno multiempresa. Pero multiempresa para cuando ustedes tienen más de una entidad fiscal. Puede ser nuestro caso porque nosotros tenemos dos quits. El quit de la empresa en sí, Novex y Texas. Ajá. Pero
también hay cosas que hacemos con el quit de Nelson, que es responsable inscripto, que el rango de facturación de AFIP es como similar. Pero bueno, no sé en este caso. Lo que pasa es que para el entorno, o sea, para poder trabajar en la implementación, siempre recomendamos trabajar una empresa a la vez. O sea, puede ser todo exactamente igual, pero cuando creamos una empresa cambia su número de identificación fiscal, por supuesto, puede tener su propio plan de cuentas y sus propios reportes nada más de esa empresa, puedes ver lo de las dos empresas. Entonces siempre recomendamos como comenzar con uno. Si después tú me dices como que son exactamente lo mismo y nada más hay que crear la empresa y ver entorno multiempresa, eso se hace, pero hasta después de que al menos hayamos implementado uno y salir en vivo con la primera. Sí, porque en realidad la caja es la misma. Sí, la caja es la misma. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Okay. Con respecto a cada empresa y personas, nosotros tenemos clientes, vamos a decir, el contacto es una persona, pero ellos tienen como 2 o 3 quits que son como 3 empresas distintas. O sea, en ese caso, las empresas tenemos que cargar separado cada empresa, pero asociarla a la misma persona. O sea, la misma persona. Es que ahí tienen que ser separadas, porque si tú las creas como personas y las asocias a una empresa, esas personas no pueden utilizar su quit individual. Entonces, si tú tienes 3 empresas que ellas figuran con 3 diferentes quits, las tienes que crear con su nombre y le tienes que poner algún identificador y los números de quit van a ser diferentes. Claro, pero tenemos un cliente que tiene 3 empresas y a veces entonces claro, tienes que crearlo a él con las 3 empresas o crear las 3 empresas. Pero una persona nada más puede estar relacionado a una empresa, no puede estar relacionado a más de una. Sino hay que crear otro contacto relacionado a la otra empresa. O sea, más va a ser una cuestión interna, o sea, saber que nos podemos asignar a una empresa, pero saber que las otras 2 son de él también. Sí, exacto. Okay. Bien. Bueno, equipo, ustedes revisen de lo que vimos hoy, la información de su empresa, revisen el tema del diseño de los documentos y avancen a llenar un ejemplo. No les pido que tengan todos sus contactos listos, pero para la próxima reunión les pido que trabajen una muestra de contactos, una muestra de datos. Pueden ser 10 individuos y 10 empresas, para que lo pongan en la plantilla y yo enseñarles cómo hacer la importación en la próxima reunión. Bien. Itzana, eso, o sea, vos nos pedís que sí o sí lo hagamos así, o si tenemos tiempo podemos probar. Sí, de hecho ustedes yo creo que me mencionaron que ya lo habían importado. Yo lo había hecho. Ustedes ya saben cómo, si ya saben cómo importarlo, lo pueden probar, importarlo y nada más en la siguiente reunión me dicen o me envías un correo y me dices ya lo importé y se importaron todo bien y no tuviste ningún problema, entonces no necesitamos practicarlo porque es algo que ya manejan. Claro, sí, estaría bueno eso. Eso lo vamos a ver con el equipo acá, y porque yo lo había hecho. Yo había exportado la plantilla, había cargado la información y la había importado a la base de datos esta que está la que eliminamos. ¿Sería? Ok. Pero sí no tuve en cuenta todo esto que nos mencionaste hoy. Está bueno porque todos esos detalles no los había tenido en cuenta. Ok, lo prueban entonces y si lo completas, nada más me avisas para saltar ese punto de la agenda y agregar otro nuevo. Si lo revisan y todo bien, lo que vamos a revisar en la siguiente reunión va a ser la plantilla y toda la configuración de los productos. Igualmente, lo que deberíamos usar como plantilla es la que vos nos estuviste mostrando. Sí. Ahí está en el Drive. Perfecto. Buenísimo. Bueno, equipo, gracias a todos. Que tengan gracias a vos. Buen fin de semana. Y buen fin de semana. Chao.
Chao, hasta luego. Chao.